Muy buenos días a todos. Tenemos nuevamente a nuestros pastores fundadores visitándonos. Qué bueno que les gusta La Serena, ¿eh? No solamente por el clima, sino que también por la iglesia, ¿no? Qué bien, un privilegio, una bendición siempre estar y compartir con ellos, poder conversar. Bueno, seguimos creciendo y edificándonos con su intervención, con sus palabras también. Gracias, Señor. Hoy día, esta semana más bien, me tocó ver un video, esos videos cortos que hay, ¿no es cierto?, que hoy día llegan tanto, ¿eh? Por todos lados llegan videos. Pero era bien especial porque aparecía una persona con un abrigo, un jockey, de barba, de anteojos, y con un grupo de jóvenes que eran cristianos. Entonces ellos se acercan y empieza un diálogo ahí y le dicen, bueno, queremos pedirle si podemos orar por usted. Y él dice, ya, ok. Y se da vuelta y era el presidente Boric. Claro, también uno dice, bueno, con esto de la inteligencia artificial ya cualquier imagen se puede... Pero no, era. Y era un grupo de jóvenes que se topó con él ahí en el barrio y oraron por él. Oraron pidiendo sabiduría. Sabiduría para él, para su equipo, ¿no?, de gobierno, y oraron para que le fuera bien en su mandato. Yo lo encuentro muy importante esto, encuentro que también seguramente es resultado de toda la oración que todo el pueblo de Cristo, ¿no?, todo el pueblo de Dios, la iglesia, ha hecho durante todo este tiempo por él, ¿no? Que se abriera esa posibilidad, esa puerta de él recibir palabra de Dios. Palabra de Dios. Qué importante que haya personas que sean capaces de presentarse ante el presidente de la República y sin ningún freno, sin ninguna vergüenza, ningún temor, poder hablar y dar palabra de Dios. Qué importante. Y de eso trata este mensaje. Me tomo del buen mensaje que dio la semana pasada Iván sobre la importancia para Dios de nuestra predicación, ¿no? Y quiero tomar también una escritura la escritura que está en Jeremías, para extenderme un poco más y desarrollar este llamado que Dios ha puesto en nosotros, de hablar palabra de Dios al mundo. ¿Cómo debemos hablar palabra de Dios al mundo? Qué importante. Oremos. Gracias, Señor, por este día, Padre Celestial. Gracias por tu presencia en la asamblea. Gracias por la alabanza, Señor, que permite que el Espíritu fluya, Señor, y pueda percibir, Señor, como una experiencia viva, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para adorarte, para alabarte, para darte la gloria, Señor. Y quiero pedir esta mañana que tu Espíritu Santo esté guiando también este mensaje, tanto en el dar como en el recibir, Señor. Que tú guíes los corazones, Señor, y des aliento, Señor. Ponga sal, Señor, en tus palabras, Señor, porque eres tú el que enseña, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dar palabra. Para dar palabra tenemos que hablar. Iván
decía que uno tiene la posibilidad de, en la vida, a lo mejor, interactuar, conocer a 5.000 personas más o menos, ¿no? A veces puede ser más. Pero poder tener una relación, un encuentro, una conversación con 5.000 personas en la vida, es harto, es harto. Y Dios ha puesto esta capacidad en el hombre, esta capacidad de hablar que no la tiene ninguna otra especie. Hablar desde lo que está en su corazón, expresar sus sentimientos, sus emociones, sus convicciones, su raciocinio. Hablar. Dios habla y Él ha puesto esta capacidad en nosotros también. ¡Qué maravilla! Adán, en el huerto, por medio de su capacidad de hablar, él puso nombre a todas las especies vivas. Imagínense qué científico podría tener esa capacidad hoy día de nombrar todas las especies vivas que hay. Es tremendo. Y Adán tenía esa capacidad, poder nombrar las cosas. Y nosotros también tenemos esa capacidad. Bueno, no será la misma que Adán, ¿no? Pero sí tenemos esa capacidad creativa de poder, a través de nuestra habla, nuestro lenguaje, nombrar cosas, declarar cosas, dar palabras edificantes, ¿no? Y por sobre todo, dar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Todos nosotros tenemos un rol en este asunto. Todos. No existe un creyente llamado a ser el callado Juan, ¿no? Todos tienen el rol, todos tienen la capacidad de poder transmitir, de poder hablar. Salir a veces de un estado, ¿no es cierto?, de pasividad, de poca comunicación, de falta de comunicación, es algo que Dios hace. Dios nos saca a veces de eso, ¿no? Uno lo ve mucho, a veces en matrimonio, donde el marido no es muy bueno para hablar, pero cuando el Señor llega a su vida hay un cambio y empieza a comunicarse, ¿no es cierto? Claro, sí, es así. Porque Dios da palabra. Dios da palabra. ¿Y cuáles son las características del mensaje que damos cuando hablamos palabra de Dios? Lo esencial, lo medular que podría yo resumir está en Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Palabra de Dios para salvación. Y se usa esta palabra evangelio, que evangelio significa las buenas noticias. Son las buenas nuevas. Buenas noticias. Quiere decir que Dios tiene personas destinadas a salir, ¿no es cierto?, de su estado de confort, de quietud, de comodidad, y sin vergüenza poder entregar estas buenas nuevas a todo el mundo, a toda persona. No solamente a las personas religiosas, no solamente a la iglesia, sino que al mundo. Al judío primeramente, después al griego. Todo el mundo secular, ¿no? Personas que no son creyentes. Muchas veces personas ateas que reciben el mensaje de salvación y creen, son salvos. El mensaje de salvación es una buena noticia, indudablemente. Porque Dios ha destinado, ¿no es cierto?, ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel
que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza, no es un mensaje condenatorio, es un mensaje que pone un final glorioso en la vida de una persona. Y tan importante es, ¿no es cierto?, que nosotros recibamos que no ha enviado cualquier persona para traernos este mensaje, sino que Él ha dado a su único Hijo, Jesucristo, por medio del cual nosotros recibimos fe para creer que Dios nos salva. Gracias, Señor. Es claro que Dios quiere alcanzar a toda persona. Dios no hace excepción de personas. A toda persona. Puede ser la persona más apartada, más lejana de Dios que exista. A lo mejor una persona, un criminal condenado, alguien que haya hecho cosas atroces. Recuerdo el caso del famoso chacal de Nahuel Toro, en el sur, ¿no?, en los años 60. Una persona, un criminal, cometió un crimen horrendo. Pero él conoció al Señor, conoció la salvación de Dios por medio de personas que fueron y le hablaron en la cárcel. Y siendo una persona iletrada, analfabeta, le enseñaron a leer. Y lo primero que él leyó fueron las Escrituras. Aprendió a leer. Aprendió de la salvación. Aprendió del amor de Dios. Conoció que había una esperanza en su vida, aunque él fue ejecutado después. Murió fusilado. Pero esa es la buena nueva que Dios puede dar. A una persona perdida le puede dar una nueva vida que tal vez no se cumpla en esta, pero sí en la eternidad junto a Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Para adentrarnos más en esto, de cómo transmitir estas buenas nuevas, de cuál es la posición que tenemos que tomar, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio. Esa palabra dice algo, ¿no?, de una posición que hay que tomar. Una barrera hay que pasar. Debo pararme en un lugar especial de fe. Me gustaría que fuéramos a la escritura que Iván mencionó la semana pasada, Jeremías capítulo 1, a partir del verso 5. Una tremenda escritura dada al profeta Jeremías cuando era un joven. Tuvo un encuentro con Dios, Dios le habló. Sabemos que por lo menos tenía más de 13 años, no sabemos cuánto, a lo mejor 17 por ahí, pero más de 13 años sí. Y Dios le habla y le dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Jeremías, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira hoy, te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí palabra del Señor diciendo,
¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Su palabra es palabra de Él, no son palabras de Jeremías, son palabras de Él. Y Dios vela sobre esa palabra que Él da. Dios está pendiente de ella. Y tenemos que tener una posición. Primero, le dice, no digas soy niño. No diga, mira, soy cristiano nuevo. Si tú has recibido a Cristo, claro que eres nuevo, pero tienes una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso significa que tienes mucho para decir. Tienes mucho que contar. Tienes mucho que decirle a los que no conocen la salvación de Dios, a los que están perdidos. Puede que lleve una semana de conocer al Señor, de conocer a Cristo, pero en esa semana yo estoy seguro que han pasado muchas cosas en tu vida. Cuando yo lo conocí a Él, al poco tiempo ya podía contar, podía hablar, podía decir lo que estaba pasando conmigo. Eso ya era mucho, ¿no? Yo le hablaba a mis compañeros de universidad, porque me tocó hacer un viaje, y yo me fui leyendo la Biblia, fue el único libro que llevé. Me fui leyendo la historia del rey David, y me preguntaban, ¿qué es lo que estás leyendo? Hasta los profesores me preguntaban, porque eran profesores. Y yo les contaba de qué se trataba, cuál era el tema. Tenía palabras. No son las mismas que tenemos ahora, ¿no? Pero siempre hay palabras. Dios pone. No digas que soy niño, primero. Y después dice que Dios está en control de todas las cosas, ¿no? Él señala el camino, Él envía y Él manda. Harás lo que yo te mande. Qué importante estar en sujeción también, ¿no es cierto? Estar sujeto. Buscar de Dios, decir, ¿qué quieres, Señor, que diga? ¿Qué quieres que hable? ¿Cuál es el siguiente paso, Señor, con esta persona? ¿Qué debo decir para predicar tu evangelio, Señor? Para dar tu palabra. ¿Cuál es la palabra precisa? Esto es una reflexión que a veces toma segundos, ¿o no? En segundos uno tiene que decidir qué es lo que dice. Pero así es la vida. En segundos uno decide cosas importantes, ¿no? Qué importante estar tomado de Dios para saber qué decir, qué hacer, cómo responder. A veces son fracciones de segundos y sale la palabra. Si Dios está en control, ¿cuál es el problema? Gracias, Señor. El Señor le dijo a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. El Señor tocó los labios de él. Y esto hace alusión a la unción que Dios pone, una unción especial. Claro, nosotros no estamos hablando ni dando un mensaje intelectual, ¿no? Que viene de, no sé, un conocimiento adquirido por leer mucho, reflexionar mucho, seminario o qué sé yo, libros, cosas. Está el conocimiento ahí, pero en realidad el que enseña, la palabra dice que el Espíritu Santo, Él escribe sus leyes en nuestros corazones. Él es el que enseña. Y esa palabra que Él pone tiene una unción poderosa. Es una palabra ungida. Quiere decir que está el poder de Dios. Por eso dice, es poder de Dios para salvación. Es una palabra que tiene poder. Hay unción en ella para producir transformaciones a veces tremendas.
Creamos con fe que las palabras que recibió el presidente de la República van a empezar a producir un cambio en su vida. ¿Amén? Creámoslo, porque fue dada una palabra para él. Y Dios tiene una importante relación con los gobernantes. Importante relación con los gobernantes. Un gobernante que se acerca a Dios es algo importante para él. Porque Dios sabe el fruto que puede venir de eso, ¿no? De un gobierno basado en los principios de Él. Hay poder en las palabras puestas en nuestra boca. El contexto de este encuentro es importante también para la historia de Israel, porque Jeremías está ante una transformación importante, ¿no?, de Israel. Y Dios le está dando palabras después en el capítulo se ve que le da palabras de advertencia para Israel, de no apartarse de sus caminos, de no adorar dioses ajenos. Y le da una advertencia de que si eso ocurre, Jerusalén va a caer. Jerusalén va a caer. Y así fue. Ante el imperio babilónico, después, el reino de Judá, que es el último que queda, ¿no es cierto?, se había salvado de todas las invasiones, cae en manos de Babilonia. Y hay deportación, hay exilio. Es tremendo. Dios le estaba dando un mensaje de advertencia. Y advertencia a su pueblo, advertencia a su mundo en ese tiempo, llevar esta advertencia de Dios para que el pueblo no se aparte y no sufra estas consecuencias. En el verso 5 le dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Su mensaje no solamente es para Israel, es para las naciones, es para nosotros hoy día. Este mensaje de advertencia también. Esta palabra que estamos leyendo es para nosotros, para las naciones. Alguien puede decir, bueno, en realidad yo no soy profeta, yo no tengo el llamado profeta. Pero si uno entiende bien la Escritura, todos los creyentes tienen un don asignado de profecía, ¿o no? Claro, los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres tienen el don de profecía como algo medular, importante. Alguien que ha nacido de nuevo tiene ese don y puede entonces operar en esta misma forma como Jeremías obró. Puede traer un mensaje de salvación y puede traer un mensaje también de advertencia. Cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado con lo que estás haciendo con tu vida. Ese camino que estás tomando te va a llevar a la perdición. Me ha tocado dar ese mensaje cuántas veces, específicamente a personas. Cuidado con lo que haces. Esa decisión que estás tomando puede llevarte a apartarte del Señor. Una pequeña decisión puede ser el inicio de un enfriamiento en tu vida. A lo mejor tú no lo ves así ahora, pero cuidado. El Señor va a poner palabras en nosotros, va a poner esa unción especial en nuestra boca para hablarle a otros. Y muchas veces, además del mensaje de salvación, darle una palabra de advertencia. Y tenemos que ponernos nosotros en una posición de fe, de que Dios nos va a usar de esa manera. Puede usarnos y debe usarnos también. Nosotros como iglesia
creo que somos la agencia de Dios en la tierra que trae, ¿no es cierto?, este mensaje de advertencia para nuestro tiempo con más fuerza. Las cosas que están pasando en el mundo. Las leyes que se están aprobando en los congresos, que para el hombre pueden ser avance y progreso, pero para Dios son destrucción y muerte. ¿Y quién va a decir que eso no es correcto si no es la iglesia? ¿Y quién, sino nosotros, que somos la iglesia, que vamos a dar esa batalla, ¿no? Que vamos a poder declarar lo que es justicia de Dios y lo que es perdición, lo que es de Dios y lo que es del diablo. ¿Quién sino nosotros? Tenemos ese rol de ser vigía, advertir que la profecía se declare por nuestra boca. En el verso 10 me parece que es más adelante, dice, y fija, ¿no es cierto?, esta posición de autoridad que Dios nos da. Hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Gracias, Señor. No somos cualquier persona. Somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y desde esa posición, porque creemos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, podemos pararnos en autoridad y decirle a las naciones, esto no debe ser así. Gracias, Señor. Podemos hablar desde esa posición de autoridad. Y fíjense, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Finalmente, Dios puede restaurar, puede hacer de nuevo. Hemos estado orando por Venezuela, harto. Es el ejemplo, ¿no? Estamos orando para que Dios derribe, para que Dios arranque, para que Dios saque y que libere a ese pueblo. Hemos estado orando largamente, por años. Y le decimos, ¿no es cierto?, y declaramos que este gobierno no va a prevalecer, va a caer, va a caer, va a caer. No va a ser guardada, ¿no es cierto?, su gobierno. Nosotros podemos atar y desatar. Dios nos ha dado esa capacidad para derribar las maquinaciones del diablo. Con fe lo declaramos y es así. Es así. Gracias, Señor. Una tremenda autoridad nos ha dado el Señor. Tremenda autoridad. No digamos, soy niño, soy cristiano nuevo, soy joven. Jeremías tenía probablemente 17 años cuando estaba recibiendo este mensaje. ¿Hay jóvenes aquí de esa edad, no? Y el mensaje de Dios está vivo y es el mismo. El de ayer es el mismo que hoy. Es lo mismo. Dios ha puesto en usted esa autoridad. Y hay que tomar esa posición de fe. Tomarla. ¿Qué es lo que ocurre cuando declaramos, cuando damos palabra? Me daba cuenta que por la palabra, ¿no? La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando uno le habla a una persona y su entendimiento se abre un poquito, ¿no? A veces. Ese poquito, ese espacio, permite que la fe de Dios venga y caiga sobre él y haya un cambio, una transformación.
Si nosotros predicamos este mensaje de salvación, las buenas nuevas, la gente recibe fe. Y por medio de ella, entonces, la gracia de Dios y son salvos, fíjense. Nuestras palabras permiten que los perdidos reciban fe para creer. Era así. El apóstol Pedro predicó y como 5.000 personas creyeron, dice. Fue lo primero que hicieron, creer nomás. ¿Cómo fue sus vidas? ¿Qué hicieron? ¿Fueron diáconos? ¿Fueron pastores? No, dice que creyeron. Y eso era lo importante. Eso era lo medular para Dios. Eso está escrito. Su testimonio es que creyeron. Por un mensaje que dio una persona. Con unción, ¿no es cierto? Con convicción, desde una posición de fe. Sabiendo que Dios es el que hace la obra. Y termino con esto, lo que dice el verso 11, que es bien especial, 11 y 12, que Dios ilustra esta verdad. Con esto dice, vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Fíjense que Dios interactúa con Jeremías y le pide que declare su visión. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás entendiendo de esto? Lo hace partícipe. Lo que él ha puesto con él empieza a traer fruto, ¿no? Y él ya tiene una visión. ¿Qué es lo que ves? Una vara de almendro. Nosotros vivíamos en Pirque, en una parcela que estaba como en alto y un poquito más abajo había un campo. Y ese campo era un campo de almendro. Y era bien especial porque nosotros sabíamos que ya estaba llegando la primavera, porque el almendro es el primero en florecer. El primero que florece. Y empezaban a salir esos botones blancos. Y decían, ya estamos listos. Y pasaba un tiempo después, pasaban varias semanas, hasta meses, para que empezara a llegar la otra floración, ¿no? Pero el almendro siempre primero. Y bueno, en el idioma original, la palabra hebrea para almendro se deriva de la palabra hebrea para vigilante. Entonces, lo que Dios quiere decir con esto es que Él está atento, Él está vigilando, Él está atento a su palabra. Y por eso dice después, ¿no? Bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Dios vela sobre su palabra para cumplirla. Puede usarnos a nosotros para dar palabra, ¿no? Para entregar palabra. Pero el que hace la transformación, el que vela, el que mueve, el que le da poder es Él. Y Él está velando sobre su palabra para que se cumpla. Tal vez nosotros no vamos a poder hacer nada si nos encontramos alguna vez con una persona y le hablamos y a lo mejor no la volvemos a ver, pero si esa palabra quedó en su corazón, Dios está velando para que haya un cumplimiento de ella. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pastor Tomás, si quiere. Yo pongo en aprieto siempre, pero creo que es importante. Tan bueno realmente lo que has compartido y que también es una continuación de lo que compartió Iván, que lo escuchamos, fue muy bueno, Iván, muy bueno. Notable porque en la traducción mía dice el Señor, yo vigilo. Y almendro
tiene esa connotación, porque es la primera flor que aparece y nos indica que viene la primavera, viene la abundancia. Muchas veces damos nosotros una palabra sin ver ninguna señal, ni una respuesta o incluso una actitud dura en contra de lo que uno está hablando. Pero, como dice lo que ha expuesto el pastor Huberto, es el Señor el que vigila sobre eso. Nosotros somos llamados a dar la palabra, como Isaías, como Jeremías, como todos los profetas, dar la palabra. Y es el Señor el que hace todo. Precioso, sí, recordar que la fe viene por la palabra. Y alguien tiene que entregar esa palabra. Así que bien importante eso que se está compartiendo en la iglesia. Bueno, aprovecho de decir que para nosotros, felices en La Serena. Gracias, Señor, por todos los días que parecen de primavera. A nosotros se nos fue la luz con una tormenta el jueves de la semana pasada. Y recién hoy día me avisaron de que había vuelto la luz después de 9 días. Vamos a ver qué pasa cuando habla el refrigerador. Bueno, terminemos alabando. Preciosa la alabanza. Preciosa.